Buenísima. Queridos amigos, estamos en la crisis. Hoy se han sabido unos datos tremendos del paro, terribles porque afectan a casi 200.000 personas. Es la crisis. La crisis tiene un aspecto económico, pero el aspecto económico es muy probablemente, por lo menos así me lo parece a mí y a otros muchos, una manifestación externa muy visible de algo más profundo. De eso que es más profundo que lo económico es de lo que nos va a hablar esta noche el doctor don Pablo Domínguez. No voy a hacer yo la presentación, sino que lo va a hacer don Antonio Torres, que dirige conmigo este foro de apologética Benedicto XVI. Simplemente decir el título de la conferencia que va a dar, que es ese, la crisis de la razón. Muchas gracias, don Pablo, por estar aquí. La presentación la va a hacer ahora Antonio, que yo puedo decir de verdad que es un santo, ¿no? Que es una persona excelente y que además es amigo mío, tengo esa suerte. Bueno, pues gracias por haber venido. Nos hemos retrasado un poquito, la culpa es mía. Don Pablo Domínguez, aparte de profesor mío de lógica, aún no aprobado, y de los franciscanos de María que hay aquí, es sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en teología por la Universidad Regina Apostolorum, es en la actualidad profesor titular de la Cátedra de Filosofía Sistemática en la Facultad de Teología San Dámaso, así como el decano de la misma. Pertenece a la asociación, bueno, yo no sé inglés, así que lo intentaré, Association for Symbolic Logic, y al Consejo de Redacción de la revista internacional Comunio. Es director de la colección Filosofía de la Lógica, de la editorial No Seijara. Ha publicado varios trabajos de investigación en filosofía de la lógica, entre ellos Indeterminación y Verdad, Teoría General del Contorno Lógico, Lógica Modal y Ontología, y también cuenta con numerosos artículos en revistas científicas en temas de antropología, metafísica y en lo referente al diálogo fe-cultura. Ha publicado numerosos libros, numerosos artículos, y entre ellos Indeterminación y Verdad, Lukasiewicz, Teoría del Contorno Lógico, Lógica Moral y Ontología, Concepción de la Polivalencia Lógica en la Escuela de Varsovia. En realidad la conferencia va sobre la concepción de la polivalencia lógica, nos hemos equivocado. Nada, no se preocupen. Y bueno, ya le damos la palabra, hemos perdido un poquito de tiempo. Adelante, don Pablo, muchas gracias. Antes de comenzar, agradecer muy de corazón al Padre Santiago, también al querido don Antonio y a toda esta comunidad parroquial esta magnífica acogida y sobre todo el interés por la cuestión. Espero no defraudar en exceso. Bueno, y dicho lo cual, empezamos directamente. Yo quisiera, antes de abordar el tema de un modo directo, hacer unas consideraciones previas que son necesarias para ambientar la cuestión. Me gustaría comenzar diciendo algo que es elemental, y es aquello con lo que Aristóteles comienza su libro de la metafísica. Es que el hombre quiere por necesidad, anhela por necesidad saber, conocer la verdad. Todos nosotros somos unos inquietos buscadores de la verdad, continuamente, en todos los niveles. No nos da igual la verdad que la mentira. Queremos conocer lo que son las cosas. Cuando vemos un fenómeno atmosférico nos preguntamos ¿qué es eso? No nos da igual que nos digan que es una pintura puesta en el aire o un fenómeno atmosférico. Cuando nos dan un comestible nos interesa saber si realmente produce la salud o la muerte, y no nos da igual que sea una cosa o la otra. Es decir, realmente nos importa mucho conocer la verdad. Pues bien, a lo que esa facultad humana que busca la verdad le podríamos llamar la dimensión científica del hombre. Es decir, la ciencia, la episteme, frente a la doxa, a la opinión. Ya esto Platón lo había descrito con admirable belleza. Y es que en los grados del saber uno debe ir subiendo desde la mera opinión hasta el conocimiento, dice él, noético, hasta el conocimiento epistémico, es decir, hacia lo científico, hacia lo que conoce realmente lo que son las cosas. De tal modo que
el grado superior del saber en el hombre es científico y el inferior es el de la mera opinión. Pues bien, ¿qué significa la ciencia? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es esa dimensión del hombre racional que trata de buscar la verdad y que es científica? Pues en el fondo el hombre lo que hace es construir sistemas. Lo voy a tratar de explicar. Un sistema en el fondo es un conjunto ordenado, completo, coherente, donde todas las piezas están perfectamente trabadas y por tanto unas se conectan a otras y dan respuesta a los interrogantes que sobre eso surgen. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema solar, estamos hablando de un conjunto de planetas, de una estrella y de unas órbitas, de unas fuerzas, y todo ello armónicamente comprendido en un todo sistemático. De hecho, en la historia de la astronomía, algunos planetas han sido descubiertos no por observación directa, sino porque en ese sistema faltaba alguna pieza para que tuviera coherencia. Y primero sobre el papel, geométricamente se describe un posible planeta y después, enfocando hacia allá, se descubre. Pues bien, esta es una dimensión humana, la que trata de armonizar, de sistematizar. Bien, para que un sistema sea tal, podemos decir que tiene que ser completo y que de alguna manera tiene que ser continuo. Es decir, que unas piezas estén conectadas a las otras de tal modo que no existan hiatos, cimas. Si alguno me pregunta, oye, ¿por qué razón esta mesa está aquí? Y dice uno, pues clarísimamente, porque hay bosques en Canadá. Y dice un hombre, ya, pero es que desde aquella causa hasta esta hay un montón de causas intermedias que deben ser puestas sobre la mesa para que este sistema sea realmente coherente, para que no haya cimas en medio. La razón humana, por tanto, va tratando de conectar unas cosas con otras de modo inmediato, de tal modo que todo esté armónicamente conectados, evitando los saltos. La mitología era una exposición llena de saltos. Si, por ejemplo, uno dice, oye, ¿por qué está habiendo o por qué ha habido una tormenta tan grande? Y uno dice, pues porque el dios Apolo se ha enfadado contra otros dioses que han tratado de... y entonces ha soplado con fuerza, y uno dice, bueno, da la impresión de que desde esa descripción hasta lo que estoy viendo hay un salto que mi razón describe o descubre como improcedente. Por eso, cuando, en fin, uno descubre que los magos de Oriente, el día 6 de enero, y no quisiera tampoco, en fin, dar un dato de demasiada primicia en este foro, pues cuando uno descubre que quizá necesita algún tipo de explicación añadida para que cuadre el sistema, pues es el paso del mito al logos, a la ciencia, y esto es razonable. Lo he dicho un poco más crípticamente por si acaso. Bueno, bien, hasta aquí todo parece bastante elemental, pero aquí surge un primer elemento de prejuicio. Claro, si todo ha de ser continuo, quiere decirse que en la explicación de las cuestiones materiales, todas las causas que de ello dependan deben ser materiales. Por tanto, la ciencia empírica se cierra a una trascendencia que supondría un salto y por tanto algo no estrictamente científico. Bueno, esto parece que es una hipótesis aparentemente bastante razonable, pero vamos a ver si esto es así. Este interés, el de erradicar de la razón humana todo aquello que sea de orden meta empírico, parece que es una doctrina muy al uso, como si hubiera dos ámbitos totalmente separados.